Buenas, buenas, buenas. Qué bueno que están con nosotros. Esto es Íntimamente, un show como te gusta. Estamos en el canal de YouTube, que usted puede conseguirnos ahí. Juana Núñez. Usted va a conseguir ahí todos los temas que tratamos íntimamente. Y estamos aquí, como siempre, cada domingo a las 7 de la noche por el canal 106 de Claro de Al Tanto TV. Es un placer estar con ustedes porque hoy vamos a hablar del matriarcado. El matriarcado es un sistema social donde las mujeres, especialmente las madres, tienen un rol central. Aunque no fue común en la mayoría de las sociedades históricas, hay evidencia de estructuras matriarcales de la prehistoria, especialmente en comunidades agrícolas donde las mujeres controlaban la tierra y la producción de alimentos. Hoy quiero hablar de una frase que me encanta, que dice: donde hay una mujer, hay vida. Y es que las mujeres transforman todo lo que tocan. Las mujeres, como son las responsables de prestar su cuerpo para que la población crezca, van educando y van pasando todo lo que son a sus hijos. Por eso las mujeres son el nido, la alimentación y la abundancia y prosperidad le corresponde a las mujeres, además de la educación y la comunicación. Hoy tenemos con nosotros un invitado que no ha estado en este programa, pero que esperamos que a partir de hoy nos acompañe otras veces. Él es escritor, antropólogo social y educador dominicano con una larga trayectoria. Ha dedicado sus esfuerzos a la reflexión crítica sobre la sociedad y la cultura dominicana, y su obra ha sido publicada en diversos medios nacionales e internacionales. Hablamos del sociólogo Bernardo Matías. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para algunas personas que están con nosotros en diferentes puntos del país. Más simples, saludos y un abrazo fraterno. Gracias. Sí. Ese abrazo que sea para todos. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Yo soy antropólogo, sí. No sociólogo. Ah, yo dije antropólogo, pensábamos que además era sociólogo. No, antropólogo. Pero muy no bien. Importa. ¿De qué tú quieres? ¿Por dónde empezamos? Vamos a hablar de matriarcado. ¿Por dónde tú quieres que empecemos? Vamos a empezar hablando del matriarcado. ¿En cuáles culturas tenemos la evidencia del matriarcado? Yo te voy a dejar esa pregunta para un poquito después. ¿Con qué usted cree que debemos empezar? Porque veo que en la introducción, en el intro, hace una definición, comparte una definición sobre patriarcado. Ajá. Y realmente ha habido muchas confusiones con tres categorías antropológicas y sociológicas que pareciera que es lo mismo, pero no es igual. Esas categorías son matriarcado, matrilinealidad y matrifocalidad. Ah, pero interesante esto. Entonces, esa definición puede estar más asociada a la matrifocalidad o a la matrilinealidad que al matriarcado. De acuerdo. Entonces yo, como educador, ¿verdad? Voy a contribuir a nuestros amigos y amigas televidentes a compartir la diferencia entre una cosa y otra. Le agradecemos porque para eso esa es la idea. Sí. El matriarcado es un sistema de organización social, política y económica. Sí. Y que está muy vinculado al poder. Es decir, el matriarcado se entiende aquellas sociedades cuyo sistema de poder está ejercido por las mujeres. Eso es en el sentido estricto de lo que es el matriarcado. Entonces, en oposición, el patriarcado son aquellos sistemas de organización social, política y económica donde son los hombres que ejercen el poder. Y no solamente el poder, pueden ser los puestos sociales, ¿o no?
puede haber puestos sociales y no es matriarcado ni patriarcado. Ok. Por ejemplo, la reina de Inglaterra duró muchos años Claro. ejerciendo La reina Isabel. la reina Isabel, e incluso coincidió en un momento con Margaret Thatcher, dos mujeres. Sí. Pero la estructura política de Inglaterra era y sigue Patriarcal. siendo patriarcal. Claro. Entonces había dos grandes líderes mujeres. Es igual que el caso de Anacaona, quien heredó el poder a partir de la muerte de su hermano Boechío en el cacicazgo de Jaragua. Sí. Pero la línea de sucesión del poder venía desde el hombre, no desde la mujer. Eso no puede considerarse matriarcal. No. Sin embargo, la matrilinealidad sí está relacionada con el linaje y la herencia. Son aquellas sociedades donde el linaje, entiéndase, vamos a poner un ejemplo del linaje, quién adquiere el apellido. Ajá. Un ejemplo de matrilinealidad es Curazao. En Curazao, los hijos adquieren como apellido el nombre de la madre. Ah, el nombre de la madre. Sí, lo adquieren como apellido. Eso no es matriarcado, eso es matrilinealidad. Ya. Pero no sucede, pero tampoco la matrilinealidad en Curazao es un sistema que permea a toda la sociedad. Son grupos específicos, normalmente los grupos más pobres a nivel rural y urbano, donde conservan una herencia africana que viene de la cultura bantú, de la cultura aca, de una serie de culturas de África, donde por tradición los hijos adquieren el nombre de la madre. El apellido es el nombre de la madre, pero el poder, la estructura de sociedad en Curazao sigue siendo una estructura matriarcal, a pesar de que hay ese fenómeno cultural, pero ese fenómeno cultural no se puede definir como matriarcado, hay que definirlo como matrilinealidad. Matrilinealidad. Igual puede ser que la matrilinealidad esté vinculada con la herencia, es decir, donde los hijos... Hablamos de herencia económica. La herencia económica de los bienes. Entonces, ese fenómeno del linaje y la herencia pueden definirse como matrilinealidad. Y la definición que tú leíste responde quizá más a familias matrifocales, que otro concepto que se confunde con el matriarcado. La matrifocalidad es cuando la mujer es el centro de la unidad familiar, esa abuela que tiene la autoridad y el liderazgo en la estructura familiar. Entonces es común aquí la matrifocalidad. La matrifocalidad se ha ido expandiendo a raíz de la configuración de familias donde la monoparentales. Mujer, donde la mujer es jefa de familia. Pero lo que usted habla no es solamente cuando las mujeres son jefas de familia, sino cuando la mujer tiene el mando, aunque haya un hombre en la casa, ¿cierto? Pero eso es matrifocalidad. Matrifocalidad. No es matriarcado. Exacto. Entonces, lo que se está dando, por ejemplo, en República Dominicana, que está creciendo las familias monoparentales, donde las mujeres son las que tienen el mando del hogar y no hay hombre en los hogares, esto es matrifocalidad. Matrifocalidad. Y la palabra misma lo dice, matrifoco, donde el foco es el que tiene la matriz. La matriz, donde la mujer es como el foco de referencia. Pero no quiere decir que en la medida que va creciendo la matrifocalidad en República Dominicana, el patriarcado está disminuyendo, desapareciendo. Yo he visto algunos analistas sociales asociar la matrifocalidad como propio de esas familias monoparentales como sinónimo de que el patriarcado está perdiendo fuerza. No, porque si tú te vas a toda la estructura política... Es que no hay matriarcado aquí. Pero
pero se asocia a que el patriarcado se está debilitando y es todo lo contrario. Tú vas a la estructura de los partidos y hay toda una estructura patriarcal y vas al Congreso y hay una estructura patriarcal. Tú observas la estructura de los ministerios y son 2 o 3 mujeres que son ministras, después la mayoría, y le tocan los ministerios normalmente con menos dinero o los ministerios... Y con menos responsabilidades. O los ministerios asociados a la feminidad, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura. Esto es aparenta ser un cambio positivo en la sociedad, pero una reafirmación del patriarcado. Así que los que están y las que están celebrando que las cosas han cambiado, no han cambiado. No, por el otro ejemplo que para mí es una burla a toda la lucha por la equidad y la igualdad de género, es el nombramiento de 30 mujeres como gobernadoras. Y se cree que eso es un gran logro. Las gobernadoras son mujeres sin dinero. Las gobernaciones tienen un... Sí, es cierto, es cierto. Tiene un rol simbólico dentro de la... Y es una herencia trujillista. Sí, lo hizo Balaguer para que la gente... Trujillo. Fue Trujillo que puso la gobernadora, porque cuando Balaguer se aumentó mucho la cantidad. De control político de la dictadura. Balaguer aumentó el número, porque aumentó el número de provincias. Después los otros gobiernos aumentaron el número de provincias también. Yo soy de la que dice que cuando aquí se celebra el derecho al voto de las mujeres, yo digo, el derecho al voto de las mujeres no se le dio como un apoyo a las mujeres ni para darle participación a las mujeres. Para mí, se dio porque Trujillo necesitaba más votos, no porque las mujeres eran importantes para él. Pero en cierto sentido se pueden ver como conquistas que se van poco a poco. Claro que sí. Porque es peor, pero no fue una conquista del dictador, es una tendencia que se estaba dando en el mundo. Y él para cumplir. Y en América Latina y así. Él quería ganar popularidad. Exactamente. Ahora, hay varias teorías sobre el matriarcado de antropólogos. Por ejemplo, uno de los primeros, o quizá el pionero que empezó a hablar en el siglo XIX sobre el matriarcado fue Bachofen, quien un analista social suizo, quien dijo que después se le sumaron Lewis Morgan y el mismo Engels con su teoría sobre la propiedad privada y la familia. Bachofen comienza a hablar de que las primeras sociedades fueron sociedades matriarcales en sus orígenes. Pero ni Bachofen, ni Morgan, ni Engels demostraron con evidencias arqueológicas o históricas de que realmente existiera el matriarcado. Entonces, hay teorías antropológicas que cuestionan el matriarcado. Pero todavía existen sociedades donde las mujeres mandan. Sí, pero son más sociedades matrifocales y matrilineales. Ya. Por eso, volvemos entonces a la diferenciación. Son más, por eso, pues, es decir, ¿cuáles sociedades en el mundo han estado organizadas donde el poder político, económico, social ha estado ejercido por las mujeres? Incluso una de las principales pensadoras del feminismo, quizá la que representa uno de los pensamientos más radicales del feminismo, Simone de Beauvoir. Sí, Simone de Beauvoir, ella dice que el matriarcado es una construcción utópica e idealista. ¿Ella lo dice? Sí, y cuestiona el matriarcado, e incluso dice que el matriarcado lo que hace es inhibir la lucha de la mujer. Y entonces ahora hay corrientes feministas que dicen que la lucha esencialmente es por la paridad, por la igualdad, por la equidad. No es sustituir
el matriarcado por el patriarcado, sino que hombres y mujeres ejerzan el poder político de manera igualitaria. Para mí. Estoy hablando de las teorías que están claro, encontradas. Y Engels y Morgan dicen que el matriarcado, lo que ellos suponen que existió, desapareció con el surgimiento de la propiedad privada. Que con la propiedad privada el hombre se apoderó de los bienes de producción, se apoderó de la riqueza y al apoderarse de la riqueza empezó a tener el control del poder, desplazando el poder de las mujeres. El poder que tenían las mujeres en el manejo de las tierras. Sí, lo que sucede que se da un fenómeno en la primera fase de la historia de la humanidad, donde el varón era cazador. Sí, claro. Salía a cazar. Y evidentemente que la mujer era la que tenía su vínculo con la producción agrícola y con la estructura familiar. Porque era necesario. Una mujer estaba teniendo los bebés. No podía estar fuera como lo hacen los hombres. La maternidad y la reproducción y el cuidado de de las crías obligaba, y todavía obliga a la mujer a mantenerse conectada con el núcleo familiar. Es una respuesta de la biología humana. De ahí que Simone de Beauvoir ve a la maternidad como una forma de esclavitud y de opresión en la mujer. Claro. Yo no quiero entrar en ese tema porque alguien tiene que tener los hijos, porque alguien, ¿cómo se va a multiplicar la humanidad? O sea, a uno le tenía que tocar. Yo te estoy diciendo los pensamientos que hay. Sí, yo sé que ya, yo conozco ese pensamiento. Entonces, el punto es que el patriarcado se comienza a ver vinculado al dominio y al control de los bienes. Yo pienso que hay que ver también un poquito de quién era ella y cuáles eran sus intereses. Porque... ¿De quién? ¿De Simone de Beauvoir? Sí, de Simone de Beauvoir. Sí. Porque yo no ella tenía su... Yo estoy diciendo las teorías que hay. No vamos a entrar ahí, está bien. Ese tema lo dejamos para decir. Mi punto de vista de diferencia en algunos puntos de Simone de Beauvoir. Pero ella sí lo que está diciendo es, ojo, el matriarcado es una ilusión utópica que no tiene ninguna evidencia histórica. No hay tal poder para las mujeres y que nunca ha habido tal poder. Lo que hace es desviar la atención de... Dice esto que... Porque de verdad que debemos seguir hablando de las diferencias, porque para muchas personas el matriarcado sí existe y de hecho se publican informaciones de sociedades matriarcales. Las sociedades del matriarcado surgieron hace más de 7,000 años en diversas partes del mundo. Hoy en día, aunque los matriarcados son pocos comunes, aún existen ejemplos notables. ¿Conoce usted alguna sociedad que podamos llamar como matriarcado? ¿Que le quepa bien el nombre? No. ¿No hay? No, pero te voy a leer algunos ejemplos de matrilinealidad y matrifocalidad. Por favor. Hice un rastreo para venir a compartirlo con ustedes. De acuerdo, gracias. Minangkabau, Indonesia, es una de las sociedades matrilineales más grandes del mundo, pero es matrilineal, donde las mujeres tienen un rol central en la herencia y la propiedad de la tierra. Aunque los hombres ocupan los roles políticos. O sea, no es matriarcado. Por eso es una matrilinealidad. Y los musuo de China, también, un ejemplo también, que son conocidos por la estructura familiar basada en las mujeres, donde las decisiones y las herencias se transmiten por la vía materna. Sí, ese quizá es... Ese es matrilinealidad. Quizá donde algunos estudiosos plantean que es lo que más se acerca al matriarcado. En la China, Musuo, considerada como una de las sociedades matriarcales más reconocidas. Los musuo practican la unión caminante, donde las mujeres
no se casan formalmente. Ajá. No hay matrimonio formal. Y las relaciones son más fluidas. O sea, ella tiene una pareja hoy, puede Ajá. tener una mañana, el hijo puede ser suyo, como Por puede eso ser del son vecino. uniones caminantes. Y no pasa nada. Son uniones caminantes, se llaman. Entonces, las mujeres son responsables de la propiedad y el hogar, y la familia se organiza en torno a la madre. Ok, esto Entonces, es la organización de la familia. Aquí tampoco tenemos que las mujeres son las que dominan, ni tienen el mando político. No encontré datos que hablen de que en Musúo las mujeres tienen el control político. No, yo tampoco. O sea, lo que leí es que ellas dominan a la familia. O sea, son las que dirigen y son libres para las relaciones maritales. Correcto. Sí, Entonces, bueno, según la definición que usted nos da de matriarcado, esto tampoco es un matriarcado. podríamos concluir eso. Sabes que a propósito de lo que compartimos aquí, de cómo se dan las llamadas uniones caminantes, hay sociedades, tú sabes que hay una confusión con el concepto poligamia, de que entender que la poligamia es cuando un hombre tiene varias esposas. Ajá. Eso no Más es de una. Eso no es la poligamia. ¿Y qué es la poligamia? La poligamia tiene dos direcciones. Vamos a hacer otro programa aquí dentro de La este. poligamia tiene dos direcciones, la poliginia y la poliandria. Entonces, la poliginia es cuando un hombre tiene varias esposas. Ajá. Y la poliandria es cuando una mujer tiene varios esposos. Entonces, Que también está permitido en algunas sociedades. En la ambos. India hay algunas sociedades pequeñas, pero normalmente la poliandria, que es cuando una mujer se casa, tiene varios esposos. Ajá. Y la misma poligamia está muy vinculada a situaciones religiosas, de creencias religiosas, y a situaciones sociodemográficas. Por ejemplo, el caso de los islámicos. Que tienen 7. Sí, pero no son todos, eso tiene sus reglas, eso hay que tener capacidad económica. Para mantener 7. El 2, 3, el La que imán. usted pueda mantener. El imán, y además el imán, que viene siendo como el sacerdote o el rabino, es el que autoriza o no la cantidad de esposas que pueda Mire, usted tener. no puede tener más de una. Usted no alcanza para tanta. Y se tienen que dar condiciones, situaciones específicas donde el individuo, el hombre, demuestra que tiene capacidad para mantener más de una mujer, que la que tiene no le suple todo lo que él quiere. Es una sociedad puramente patriarcal. Ahí sí es verdad. Pero lo que me iba a referir, cómo se van configurando culturas poligámicas, en este caso poligínicas, producto de la guerra, que fue el caso del Islam, de algunos pueblos islámicos, donde cuando Mahoma y el control por territorios y por rutas claves en términos comercial, fueron muriendo muchos hombres en la guerra. Claro. Y fueron quedando muchas mujeres viudas. Entonces, en las conquistas, muchos de los soldados lo que hacían era que las mujeres que quedaban viudas las hacían suyas. Sí. Entonces, viene aquí... Que era una manera de poder apoyar a las sociedades cuando estas mujeres quedaban solas y quedaban también con hijos. Pero eso también tú lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento, en la sociedad patriarcal, en la sociedad de los patriarcas en la Biblia, que tenían varias esposas, y tenía mucho que ver con una economía agrícola y pastoril, donde, y también de la guerra, donde muchos hombres morían en la guerra, y muchas de estas mujeres quedaban viudas. Por eso en la Biblia, la viuda tiene un lugar especial en la cultura judía. Sí, pero y todavía en República Dominicana, hasta hace poco, yo veía, por ejemplo, cuando una mujer quedaba viuda, le mandaban un hermano o un cuñado para que sostuviera el hogar de esa viuda. Yo llegué a ver en algunos campos dominicanos. No necesariamente era
un matrimonio. No, no. Sí hay algunas religiones. No, un matrimonio, si no le mandaban para que sostuviera ese hogar, para que el hermano viviera ahí porque la viuda no tenía marido. Correcto. Ajá, para que le ayudara con la manutención. Entonces, el tema de la poligamia en sus dos manifestaciones está muy vinculado a situaciones sociodemográficas, pero también económicas y religiosas. Sí, claro. Quizá me desvié un poco del tema, ¿verdad? Pero es importante porque esto nos aclara muchos puntos que tienen que ver con el tema que estamos tratando. Están vinculados, sí. Claro, en lo que estamos conversando hoy, entonces ya no tenemos matriarcado en ninguna parte. No hay, yo quizá como analista social, ¿verdad? Prefiero decir, no hay evidencias. No hay evidencias. No es que no En lugar de decir existieron, es que yo no tengo la evidencia evidencia de que eso haya existido. ¿Puedo citar otras sociedades? Sí, por favor. Sí, en Norteamérica los iroqueses, que fue tanto los cherokee como los iroqueses, fueron de las culturas estudiadas, especialmente la cherokee fue estudiada por Morgan. Que todavía existen en Estados Unidos. Y en Canadá también. En el área de Nuevo México. Correcto, sí. Los iroqueses, en la Confederación Iroquesa, las mujeres tenían un papel fundamental en la organización social. Pero muchas veces se confunde matriarcado con el liderazgo de la mujer. Hay mujeres que tienen liderazgos importantes dentro de las sociedades y en la historia, pero el que hayan tenido un liderazgo determinante no significa que la estructura social, política y económica gira alrededor de un matriarcado. Y aquí vemos muchas mujeres que van emergiendo en el mundo en términos de liderazgo, pero siguen siendo estructuras patriarcales. En Estados Unidos, la mujer de que se casa adquiere el apellido del hombre. Hillary Clinton, sí, claro. Michelle Obama. Las mujeres pierden el apellido en Estados Unidos. Lo absorbe, pero eso es muy... Incluso se queda como apellido de la familia, el apellido del hombre. Pero eso es muy de una sociedad patriarcal. Pero en este caso, eso sería patrilinealidad. O sea, tampoco es patriarcado eso. No, pero normalmente hay un vínculo muy estrecho entre patrilinealidad, patrifocalidad con el patriarcado, normalmente. No así sucede con el matriarcado, la matrilinealidad y la matrifocalidad. ¿Por qué la gente, y hablo cuando digo la gente, me refiero a las feministas sobre todo, y a los movimientos que antes buscaban la equidad, que ahora para mí se ha confundido todo, ¿por qué hablan tan mal del patriarcado? O sea, usted hace un comentario, bueno, eso es el machismo, eso es patriarcado, eso es la cultura nuestra que todavía privilegia a los hombres. ¿Por qué? Yo no sé si la palabra hablan mal es la más apropiada, más bien resistencia. Okay. Hay una resistencia. Normalmente los movimientos de resistencia, cuando van emergiendo, cohesionándose y consolidándose, tienden y necesitan articularse alrededor de discursos radicales, confrontacionales. Ya. Y eso tiene que ver mucho con una estrategia de sobrevivencia. Porque si tú te metes en un discurso diplomático, negociador, te revienta el propio patriarcalismo como mujer. Eso sucede con la lucha contra el racismo. Revienta a la que se están haciendo resistencia, claro, no a todas. Y lo mismo sucede con los movimientos que luchan contra el racismo y otros temas. Entonces, la corriente
muy conservadora de la sociedad, frente a esos movimientos, construyen estigma. Claro. Y esos estigmas es para debilitar esos movimientos y esas luchas. Esa posición radical que a veces se ve en algunas mujeres que luchan por la igualdad, equidad de la mujer, yo particularmente veo que hay mucho de herencia propia de la tradición marxista y que hay construcciones que son un traslado cuasi mecánico de la teoría del proletariado, Ajá. del marxismo, a la mujer. Entonces el hombre es como si viniera a representar al patrón, al explotador, al opresor. Y hay que luchar. Y es así como se refieren a los hombres, estos movimientos. Sí, pero no es un movimiento homogéneo, hay distintas corrientes. Sí, claro. Hay corrientes que ven a los hombres como aliados, los hombres que luchan. Sí, pero ahí no está el movimiento al que me refiero en el feminismo, esa no es Hay la idea. otras que no quieren ver a hombres en sus movimientos. Incluso hay quienes consideran, en la época de Simone de Beauvoir había corrientes que entendían que el hombre no tenía que hablar nada sobre temas de mujeres, ni de lucha de la mujer, que eso era exclusivo de la mujer, sus luchas. Entonces son posiciones radicales, pero a la larga la lucha por las transformaciones sociales se dan mediante alianzas políticas. La misma Simone de Beauvoir decía, uno de los planteamientos interesantes que ella tiene en su obra El segundo sexo, ella decía, muchas de las conquistas de las mujeres que han sido institucionalizadas y llevadas a la legalidad, al final han sido hombres los que han aprobado eso. Y es así, pero eso sí. es así. Ajá. Por tanto, la lucha de las mujeres a la larga termina necesitando de la alianza de los hombres. Y viceversa. Pero es que no existen sociedades ni de hombres ni de mujeres solo. Pero lo que pasa es que esos movimientos que tienden a ser muy radicales son normales, no son extraños. Son movimientos que están muy vinculados con la madurez de los mismos procesos políticos. En la medida que los procesos políticos van madurando, asimismo el pensamiento, la visión va madurando y sobre todo la historia se encarga de poner cada cosa en su lugar. Así es. ¿Cómo se hacen los hombres en sociedades matrilineales? Ya vamos a cambiar el término, donde hay mujeres que dominan lo que tiene que ver la distribución de los alimentos y la repartición de las tierras. ¿Hay alguna información sobre cómo se comportan los hombres, cómo aceptan esto, cómo viven ellos? No, mira, cuando un fenómeno se convierte en cultura, en una sociedad, la conducta moldea a los individuos. Entonces, cuando tú tienes sociedades matrilineales, donde es parte de su cultura, desde que tú naces, desde pequeñito, va viendo eso. Y eso te va moldeando. Por supuesto. En tu comportamiento. Para nosotros es extraño ver por ejemplo, el equipo de Boston tiene un jugador de Curazao. Él juega centerfield y shortstop y su apellido es Rafaela. Ajá. En la Serie del Caribe pasada había... Ramón Rafaela. Ajá, había muchos jugadores de Curazao que tenían apellido de mujer. Ajá. Y desde el lado nuestro resultaba extraño. Claro que sí. Porque no es parte de nuestra cultura. Me pasó con una compañera de estudio que es rusa y en Rusia vuelven femenino o masculino el apellido de los hijos. Como un Beliakov. Ajá. Beliakova. Ah, sí. Sí, entonces ella dio a luz mientras estábamos terminando la maestría y ella no le querían declarar el niño con su apellido, pero de varón. Entonces ella tiene un nombre que termina en A
y ella no quería que le pusieran el apellido al niño que terminara en A. Y no lo podían, aquí no aceptaban esa forma que tienen en Rusia. Pero no hay ningún marco jurídico que prohíba eso aquí, creo yo. No sé, ella tuvo muchos inconvenientes con el apellido de su hijo. Es lo que tengo entendido, no sé. No le querían declarar el niño con el apellido de varón, porque Sí. es el apellido que le ponen de hembra o de varón. O sea, si es varón, tiene un apellido terminado en O o V. Si es hembra, termina en A. Entonces, así, este es el apellido que más Sí, entonces, con más me llega, el relación... que puedo pronunciar, con- Beliakov y Beliakova. No, pero tú lo pronuncias muy bien. Pero no sé pronunciar muchos apellidos, así que ese fue el que me salió. Pero volviendo a la pregunta, lo que decía es que la cultura va moldeando Claro. el comportamiento del individuo desde que tú naces. Entonces, hay un elemento que es una constante en la mayoría de sociedades matrilineales, que es la religión, donde muchos de los cultos son cultos a diosas. Entonces, cuando en la cosmovisión, en el mundo simbólico religioso, Ahora recuerdo que fui a un templo de Kuan Yin. donde que había una diosa. Ajá, es una diosa, está en Nueva York, pero Kuan Yin es una diosa oriental, que no sé exactamente de dónde es la procedencia, pero es Kuan Yin. Entonces, cuando los individuos en su religiosidad van viendo que hay mujeres diosas y los dioses representan poder, eso también moldea, En la cultura griega hay moldea muchas. la cosmovisión. Sí, pero el dios grande de los griegos era un hombre, varón, Sí. Zeus, Zeus. era el que controlaba. Y los dioses más fuertes, más poderosos en la cultura griega eran hombres. Pero había diosas también. Entonces, cuando en la cultura religiosa se ve una mujer que es diosa, eso también moldea la cosmovisión de asociar mujer-poder. Entonces, se moldea la misma sociedad para reconocer el poder que puede tener la mujer en el núcleo familiar, en la De hecho, herencia, etcétera, etcétera. Se ha hecho muy popular en los comportamientos, las conductas feministas recientes, de decir Dios, diosa, para que la gente no asocie a Dios con lo masculino solamente. Sí, nosotros... Es común escuchar eso. Pero nosotros los cristianos hemos heredado una noción de un Dios masculino, un Dios blanco, un Dios poderoso, normalmente Mayor, adulto. con barba. Entonces es una herencia colonial realmente, Sí, claro. porque cuando tú ves bíblicamente, Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que tú no puedes identificar que es un hombre, que varón. Cuando tú dices Yahvé, Jehová, Sí. no tiene una noción de cuerpo, de corporeidad. No tiene cuerpo, no es humano. Entonces no es humano. No puede Pero ser Dios, eso no puede ser diosa. Son construcciones culturales. Claro. El ponerle sexo a Dios es una construcción cultural. Sí, la gente se hace una idea y va De un Dios masculino. de un pero Dios masculino. Si yo nazco en una cultura donde la noción de Dios es femenina, negro, como por ejemplo en África y la cultura rastafari, por ejemplo, Sí. la cultura rastafari de los jamaiquinos, y que también está en África, otra parte del mundo, Ajá. el color que representa más belleza es el negro. Claro, es el de ellos. Ajá. Entonces el negro es el símbolo de la pureza en la cultura rastafari y en la Claro. cultura africana. Nosotros heredamos una cultura colonial donde, De los españoles. de los españoles, muy marcada por el racismo, El donde pelo lacio, los ojos claros. y el negro es sinónimo De esclavo. es sinónimo de maldad, es sinónimo de impureza, es sinónimo de sucio, y todo está asociado al esclavo. Claro. En cambio, lo blanco es sinónimo de lo puro,
de de lo lo noble, de bueno. lo bueno, y eso marca también una cosmovisión en la cultura. Aquí se hizo un estudio, un experimento social que hicieron en un programa de la mañana de Teleantillas, de Telesistema, recuerdo hace muchos años, con unos niños con muñecos de colores, de color blanco y de color negro. Entonces ponían el juguete para que el niño escogiera el que le gustaba y le preguntaban por qué lo escogía. ¿Por qué es blanco? ¿Y qué tiene el blanco? Es más bueno. ¿Y por qué el negro no? ¿Por qué es malo? O sea, los niños respondían a eso sin ninguna previa preparación y nadie habló de eso. Simplemente al ver el color del juguete, blanco o negro. O sea que todavía nosotros tenemos eso muy bien marcado en la cultura nuestra. No, por ejemplo, en Semana Santa tú ves los cultos rituales católicos, entonces se cubre con negro los momentos más oscuros. Incluso hay teorías sobre... El negro cuando no la hace a la salida, la hace a la entrada. No, hay teorías... Hay muchos refranes que dañan. Y no, que, hay teorías teológicas, hay concepciones teológicas que planteaban en la época de la colonización de que la piel del hombre se tornó negra cuando pecó. Sí. Entonces, no conocía esa de parte. ahí que el bautizarlo Era limpiarlo. era una manera de limpiarlo de su pecado y de su negritud. Pero no se le va al negro porque Entonces, usted se bautice. Sí, no, para nada. Son simbolismos colonizadores. E incluso los mismos mormones, según he escuchado, ellos han ido superando esa teología, tenían la idea de asociar el pecado con la negritud. Don, mire, yo le voy a decir una cosa. Imagínese que en República Dominicana abre una iglesia y le dicen a la gente que si van a bautizarse se le va a quitar lo negro. Mire, no, la fila llega al malecón. Todo país. No, todo país no, yo no iré a esa No, fila. yo tampoco, pero usted sabe la cantidad de gente que va a llegar ahí para hacerse blanca. Sí, porque hay un autodesprecio A lo negro. nuestro, a nuestras raíces. Es realmente sí. Hay quienes dicen que aquí no hay racismo, eso es falso. Lo que pasa es que la noción de racismo se manifiesta de múltiples maneras. Una de ellas es a través del genocidio. Aquí no existe el genocidio como acto racista. Como en Estados Unidos, que aunque digan que no, eso está presente y se ve. La violencia hacia los negros. Hacia los negros, muy, muy clara. Muy marcada. Eso aquí no existe. De hecho, yo le voy a decir algo. Yo tuve una experiencia hace poco tiempo, fui a visitar una amiga y yo no sabía que la escuela la dividían en negros, latinos y blancos. ¿Todavía? Todavía. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. O sea, yo me quedé sorprendida porque dije, pero eso ya no existía. Y sí, por ejemplo, los niños latinos prefieren ir a escuelas donde esté predominantemente los latinos. Algunos no quieren ir a la escuela de negro y algunos no quieren ir a escuelas de blanco. Por razones lingüísticas, sobre todo, y de trato. Y de trato, pero también de empatía cultural. La cultura es muy diferente entre los blancos y los negros, aunque en Estados Unidos lo sigan negando. No, porque eso es claro, evidente. Hasta el mismo inglés de los negros. Distinto, de hecho, distinto. Y le dicen inglés de los negros. Y le voy a decir una cosa, yo no entiendo nada, ni una palabra de inglés de los negros. Porque no he tenido ese contacto. No he estado en contacto cotidianamente, porque lo mismo, esa misma sensación te la puedes tú sentir con el inglés de los hindúes, con el inglés de los chinos. Se parece más al español, es el de los hindúes, con el inglés de los hispanos o con el inglés del sur, el inglés del norte. El problema siempre estará asociar unos códigos lingüísticos, asociarlo a raza. Eso es lo que lo hace racismo. Así es. Pero decía, el racismo también se expresa a través de la creación de guetos. Aquí tampoco se puede hablar de guetos, pero aquí existe el racismo como prejuicio y como discriminación. Así es. Y la discriminación se da
en la estructura laboral, quiénes son los que tienen los puestos más importantes. Y también aquí se expresa el racismo como xenofobia. Entonces esas tres dimensiones del racismo se viven en República Dominicana. Como prejuicio, el prejuicio es cuando tú te avergüenzas de tus raíces, de tu negritud. Que tú entiendes que muchas personas que entienden que son menos, que valen menos por ser negros. Como discriminación hay un dato simple cuando ponen que un trabajo de buena presencia. ¿Qué es lo que significa buena presencia? Tiene que tener el pelo liso y de ser clarito, tener un tamaño... No, y por ejemplo aquí hay mujeres en el día de hoy que son discriminadas por tener su cabello rizo. Sí. Incluso y menos mal que ha surgido muchos peinados y muchas mujeres que ya se han unido a este movimiento y tienen su pelo natural, rizo. Y si tú te pones a ver, las nanas, las trabajadoras domésticas, son mujeres negras y haitianas. En la mayoría de los casos. Entonces es un elemento evidente de racismo en una sociedad. Y así es. Y tú lo ves en las novelas, los principales actores son blancos, y la negra es la trabajadora doméstica. Yo recuerdo un conflicto que había en el colegio de mis hijos porque había una madre muy negra, muy oscura, y estaba casada con un alemán y tenían un niño. Y las demás madres creían que la madre de ese niño era la nana del niño. Y no la trataban bien ni la incluían dentro de muchas cosas. O sea, señores, esto se da de verdad. Cotidianamente. Yo me salí de un chat recientemente porque mandaron un mensaje que decía, no le dé trabajo a los haitianos ni le alquile casa a los haitianos. Ajá. Que es la mejor manera de hacer que ellos se vayan. Es un absurdo. Vamos a poner eso mismo en Estados Unidos. No le dé trabajo a los dominicanos ni le alquile casa a los dominicanos. No guayamos. Tiene que verte en el propio espejo. En buen dominicano, don. No guayamos. Sí. Mira algo, usted sabe que y vuelvo al movimiento feminista porque son muchas las acciones y las teorías que andan por ahí y dicen que nosotros en la época ha ido cambiando mucho y que lo que se espera es que haya un matriarcado a nivel mundial, sobre todo para esta parte de Occidente, en muy poco tiempo. ¿Usted le parece que eso pueda ocurrir? Bueno, yo no sé en qué se sustenta, a mí me gustaría ver en qué se sustentan. Más bien... Yo puedo decir la teoría, que es porque las mujeres están dominando, hay mujeres presidentas, hay senadoras, hay más incursión de las mujeres en la política, hay más incursión de las mujeres en los puestos administrativos y gerenciales, hay más mujeres trabajando y ganando en algunos grupos, ganan más dinero que los varones, las mujeres están liderando, por ejemplo, en las universidades desde hace ya muchísimos años, las mujeres son más en las aulas que los hombres. A esto se refieren. Sí, pero te voy a poner de ejemplo que es verdad que las mujeres son más que los hombres. Incluso República Dominicana es el país que más mujeres gradúa a nivel universitario. Después le sigue Cuba. Un 60 y tanto % son mujeres de los graduandos. Pero, ¿cuántas se gradúan en las ingenierías? Son menos. Muy poco. ¿Cuántas se gradúan en las áreas tecnológicas? Son menos. Muy pocas. ¿Cuántas se gradúan en las áreas de la química, de la matemática? Muy pocas. La tendencia del mundo es química, matemática, física. Y tecnología. Tecnología. Así es. Primer elemento para repensar. Para desmontar No, para teoría. repensar por lo menos. Tú tienes que el 90% de los que se gradúan en enfermería son mujeres. Sí, claro. Un trabajo muy asociado al cuidado. Al cuidado. Y a lo femenino. Y a lo femenino. ¿Eso es matriarcado? No. Sí. Bueno. No. Matrilinealidad. Está vinculado al rol tradicional de la mujer. Sí. Del cuidado. Y cuando tú vas a una clínica... Que somos buenas en eso, o sea... No, realmente yo te buenas. Estoy analizando el fenómeno. Porque yo hace tiempo que no me dejo impresionar por teorías. No, yo analizo el fenómeno real. Pero tú vas a una clínica y hay una clara división social del trabajo entre hombres y mujeres. Los hombres, los enfermeros
son hombres. Ajá. Porque se necesita el trabajo de la fuerza. Sí. Y la fuerza es masculina. Masculina. Y los otros trabajos de cuidado es de mujer. Tú tienes que el 70 y tanto % de las que de lo que se gradúan son a nivel de educación. El staff profesoral en las escuelas públicas, Ajá. más del 70% son mujeres. Entonces también Sí. eso está asociado al rol tradicional de la mujer, de la educación. Pero cuando tú vas a una escuela, la mayoría de los profesores de matemática Y son química hombres. son hombres. Son hombres. Entonces, hay que ver si realmente se está dando esa tendencia. Y vámonos un poquito más profundo. Vamos a tener una nueva presidenta en México. Bueno, ya se juramentó. Se juramentó. Pero es una presidenta que cuando tú la ves, fue fundamental el papel de un hombre, del presidente López saliente, Obrador. López Obrador. Sin López Obrador era difícil que ella fuera presidenta. Y a mí me encantó que ella ganara, porque Claro, realmente era una líder. Pero el toda su liderazgo vida. de López, si López Obrador le hace resistencia, era difícil que ella fuera presidenta. Sí, así es. Pero y además él tiene mucha popularidad y eso la impulsó lo mucho. mismo pasó en Brasil con Dilma Rousseff, ¿verdad? Lula como un impulsador y todo eso. Entonces, yo creo que hay que esperar. Hay que esperar, creo que es un planteamiento precipitado. Sin embargo, yo hice un programa, puedo citar el Claro, programa por supuesto. del Hombre de los Viernes. E invitar a nuestra audiencia también. En Acento TV, sobre este tema. Y oye, a nivel mundial, no di que de América Latina, a nivel mundial, solo un 10% de todos los ministros que hay en el mundo son mujeres. Un 10%. Un 10%. Es decir, que incluso en el levantamiento, el estudio que yo hice, demostraba que para llegar a alcanzar la paridad, el 50. El 50-50, se necesitaba alrededor de 100 años a nivel mundial. Dios mío, don. Entonces, cuando tú dices paridad, que no es sinónimo de matriarcado, es decir, no, el paridad es de matriarcado par. trasciende la paridad. No, de par, de igualdad. De par, exacto. Que donde todavía la paridad es un fenómeno que está lejos, tú me dices, wow, ¿y de dónde tú me sacas? Porque hay un problema del cual yo sufrí mucho, todavía sufro de ese fenómeno, que es la separación entre los deseos, las utopías, los sueños, las ilusiones y la realidad. Y el mundo real. Yo acabo de publicar un libro que se titula Un país y una época. Ah, yo lo vi. Entre las utopías y el desgarre de lo real. Yo soy el autor de ese libro. Y el desgarre de lo real. Nosotros vivimos en ese gran dilema entre las utopías, los sueños. Ya está en Amazon. Está en Amazon, puede descargarlo como Kindle. En Kindle. Me encanta, yo y Kindle en lo leo blanda. fácil. Sí, ya está en Amazon, es decir que... Lo puedo comprar. Y son $10 que cuesta. Así que vamos a invitar a nuestros televidentes, porque ya el programa se está terminando, para que puedan seguir a Bernardo Matías, antropólogo, puedan comprar su libro que ya está disponible en Amazon. ¿Y dónde más podemos verlo? Bueno, lo pueden encontrar en Cuesta, Centro del Libro. ¿Y dónde seguirlo usted en sus redes sociales? En mis redes sociales. Ajá. Sabe que yo no tengo canales ni nada de eso. Ya me buscan. ¿No lo sabía? No, me buscan en Instagram. Tú pones en Google Bernardo Matías y va a aparecer. Pero déjame terminar la idea de los deseos. Ajá. Y lo real. En realidad, el mundo real concreto de hoy indica que no, ese planteamiento está muy lejos, porque tú tienes que verlo por sociedades. Vámonos para las sociedades asiáticas. Las sociedades asiáticas son
radicalmente patriarcales. Sí. Y si nos vamos para África, también. En América Latina, Sí, también. En Europa es donde quizás se están dando algunos cambios importantes, pero es cizagueante esos cambios. Para algunas cosas sí, para otras Sí. no. El hecho de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Sí, Kamala Harris. Kamala Harris, sea presidenta, no significa la llegada del matriarcado de Estados Unidos. No, no, para nada. Para nada. Y Ahora, por lo que se ve parece que no va ella para la presidencia. yo pienso que sí, que ella Sí. puede ganar. No quiero decir que eso es... Que sea real, pero bueno. No, yo acabo de recibir 10 encuestas de las más prestigiosas de los Estados Unidos. 9, en La dan 9 como ella ganadora. ella está ganando y solo en una está ganando Trump. Lo que sí hay en este momento Hay más es... posibilidad entonces. Lo que sí hay en este momento es como si hubiera una especie de empate técnico. Eso traería, y eso sí yo entiendo que puede ser, eso traería una visión diferente de las gobernantes del mundo, por lo menos para esta parte. Hay un libro de Moisés Naín que habla de la revancha de los poderosos. Y él habla que uno de los grandes problemas en el mundo de hoy que atenta contra la democracia son las 3P. La polarización, que es lo que está pasando en Estados Unidos, la posverdad y el populismo. Trump te combina las tres cosas. Posverdad, hace de las redes sociales, construye una mentira y todo el mundo se lo cree. El asunto de los gatos y los perros. Él es un líder de verdad. No, eso no es mentira. Sí, pero puede ser un fenómeno aislado y tú me lo planteas como si fuera aquí en los barrios se come gato. ¿Tú no lo sabías? Se me acaba de perder mi gato. Yo de verdad que estoy muy triste. Yo no quisiera entrar en los ese barrios tema. se hace el locrio de gato en República Dominicana. Mire, don, pero no es que el dominicano come gato. Yo le voy a decir a usted que póngase a orar para que Felipe también aparezca. Gracias por estar con nosotros. Se llama Felipe. Se llama Felipe. Ah, yo tengo uno, se llama Helio. Un saludo a Helio. Así que de verdad, todo el que esté viendo este programa, por favor, que le dé una plegaria para que mi gato encuentre volver a la casa. Gracias, don, por estar con nosotros. Bernardo Matías es escritor, es antropólogo y también tiene su programa. Síganlo en las redes sociales y busque su libro en Amazon. Gracias por estar con nosotros. Este programa está en YouTube como Juana Núñez, está en Al Tanto TV, domingo a las 7 de la noche. Gracias por acompañarnos. Un placer.